Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesado. Sinceramente, no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantaban a las 3 a.m., que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo y que escuchas como los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuanto más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue el peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída. Casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar. No hablaba mucho. Me dejaba sola, e incluso por largas horas. Y cuando regresaba, me decía que estaba haciendo otras cosas que no eran de su trabajo. Me molestaba bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente, con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Quizás era la hora en que descansaba. Como nunca hablaba con ella, no lo sabía, así que dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas, cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla. Y es que no creía tanto en esas cosas. De repente pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3. Sin darle importancia decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en el que estaban. Casi me desmayé. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso, ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer, todos ya sabían lo que yo había visto. Al rato, llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar, y sin preguntar nada me dijo: Sé lo que viste. Qué mala onda, que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo, llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo lo que padecía, ya que se le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3, para ser exactos,
la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3, el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía. Y la chica, que me dejaron de asistente, nunca había mencionado nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída. Me dejaba sola a veces. Casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. Mira, la morgue quedó embrujada desde aquel día en que la anciana mató al doctor y a su asistente. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. Es un hospital de mi ciudad y necesita un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 a.m. Aún siguen esperando uno. ¿Y tú? ¿Conoces algún médico forense que quiera trabajar en ese hospital? Estaba estudiando la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno de la noche en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital, me dijo que siempre cargara una cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí me cayó de extraño, pues soy escéptico, obvio. Así que no le hice caso. En la primera semana que estuve ahí, me dijo mi compañero: arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño. Está comprobado que después de la muerte un cuerpo puede moverse. Son reflejos involuntarios. Incluso sueltan gases. Es algo normal. A lo que mi compañero dijo: pero aguas, no te vaya a tocar ver algo de más. Todo estaba normal. Estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar. Cuando se sienta de un solo movimiento, estaba cubierto con la sábana, pero notaba cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé, me espantó. Yo estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quería acostar de nuevo, pero habló y dijo: ¡Marta! ¡Marta! Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo: hay que rezarle. Y comenzó a rezar un Padre Nuestro. No sabía qué pensar en ese momento. Yo no lo podía creer, le dije: ¿está vivo? ¿Está vivo? ¿No? Mi compañero me miró y dijo: no, hermano, a este yo le hice la autopsia en la tarde. No está vivo. Ahí sentí cómo se me heló la sangre. ¿Cómo es posible? No lo puedo creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo: cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico
hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio 2 pasos para después caer al suelo. Yo seguía sorprendido, pero ¿por qué?, le pregunté. Él me contestó: hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella sanaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía: tú vas a morir. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella le dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos. Pero ella maldijo: este hospital dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían. Y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando mi servicio. No sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después me tocó hacer un servicio. Esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior y tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí como me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura. Me dijo: ¿Mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo pegué un grito y me caí al suelo. Entré arrastrándome. Pude ponerme de pie y salir de ese lugar. Eso me convenció de lo que estaba pasando en esa morgue no era normal. Nunca más quise volver a ese lugar. A pesar que yo era escéptico, lo que me pasó esa noche, ahora creo en lo paranormal.